Muy buenas noches, arrancamos ya con la parte económica del cierre de Wall Street. Lo hacemos mirando el día de hoy al inicio de presentación de resultados. Ya ayer les contábamos esos resultados empresariales que veíamos tanto con el grupo PepsiCo como con Delta Airlines, que batía récord de ingresos que no veía desde 2013. Bueno, pues ahora le toca a los bancos, grandes bancos que ya han empezado a reportar sus resultados en el día de hoy. Parece ser que la acogida en Wall Street, nada más abrían los mercados conociendo esos resultados, era positiva. Luego a lo largo del día se ha ido volviendo más mixta y al final la tendencia, a falta de unas cuantas horas para el cierre, pues ha sido bastante mixta en la mayoría de bancos, incluso algunos que se han girado por completo y los resultados se han puesto en negativo. Sea como sea, tenemos que analizar qué es lo que han reportado los bancos, qué es lo que está pasando. Ya vemos una tendencia clara y es que los grandes bancos se han beneficiado de la crisis bancaria regional de marzo, o por lo menos se han embolsado más dinero. Por ejemplo, ponemos el ojo en JP Morgan. Han aumentado sus ganancias, sus beneficios, un 67% gracias al rescate que realizaron de First Republic Bank. Acuérdense, cuando First Republic Bank estaba a punto de quebrar, hubo una reunión entre la Reserva Federal y Janet Yellen y también Jamie Dimon de JP Morgan, y durante ese fin de semana se llegó a la conclusión de que según Jamie Dimon le habían puesto en bandeja la compra de First Republic Bank y que cómo iba a rechazar semejante oportunidad. Pues ahora se refleja en los números. Parece ser que los inversores eso sí ya lo tenían descontado. Ya en principio se sabía más o menos cómo iba a impactar a los beneficios de JP Morgan, y aunque se hable ahora de un 67% de incremento, esto en parte por el mercado ya lo tenía más o menos descontado, porque se conocía que iba a generar esa compra de First Republic una ganancia inmediata de 2,7 mil millones de dólares, pero también obligó al banco a tomar 1,2 mil millones en cargos crediticios, por supuesto, del banco que casi quiebra. En total, todas las ganancias del segundo trimestre de JP Morgan han aumentado 14.470 millones de dólares, lo que se traduce en 4,75 dólares por acción. Fíjense que esto se compara con el año pasado a un beneficio por acción de 2,76. Pasa de 2,76 a 4,75. Es un cambio bastante drástico y superaba el estimado de los analistas, que estaba en el 3,97. Si miramos el lado de los ingresos, el lado de las ventas, parece ser que también la subida de intereses está beneficiando al banco. Aumentan los ingresos un 34% con respecto al año anterior a 41.310 millones de dólares. Los analistas esperaban un poco menos, 38.660 era lo que estimaban, así que supera ingresos, supera beneficios, le beneficia la compra de First Republic Bank, y de hecho si excluyésemos esa compra, en realidad dice JP Morgan que los ingresos, las ganancias hubiesen aumentado un 40% en vez de un 67%, es un cambio muy drástico, aunque también es un buen incremento, y los ingresos en vez de incrementar un 34% hubiesen incrementado un 21%, así que se nota aún así cuánto ha sumado esta compra de First Republic Bank. También por el lado de los depósitos, veíamos que esa va a ser una de las cosas a vigilar dentro de los bancos, no solo cuánto incrementa la morosidad, sino también qué ha pasado con los depósitos. ¿Por qué? Porque el problema en marzo fue una salida masiva de depósitos bancarios. Y eso es lo que preocupaba en la banca. Si se pierde la confianza, ahí es cuando, si hay una salida masiva de depósitos, pueden quebrar los bancos, y eso es lo que no le gusta a los organismos, a la Reserva Federal y al Tesoro estadounidense. Bueno, pero lo que vimos fue sobre todo una tendencia donde salía dinero de la banca regional, la banca pequeña. Y en realidad la banca grande lo que ha conseguido, y si miramos el caso de JP Morgan, es que ha traído unos 50.000 millones de dólares en depósitos tan solo en marzo. Así que no solo se beneficiaron en cuanto a compra de First Republic Bank, sino también esas salidas de depósitos masivas que se produjeron en la banca pequeña porque la gente tenía miedo de que su banco quebrase, y lo trasladaron a bancos un poco más grandes, como en este caso JP Morgan. Los ejecutivos han informado de que las tasas de interés han aumentado rápidamente, que también al atraer esos depósitos pues ha podido cobrar más por los préstamos y ha aumentado también el pago de los depósitos. Eso sí, lo ha hecho de manera más modesta, por lo que de ahí estamos viendo el diferencial que está ganando. Si los intereses que está cobrando por los préstamos está incrementando, ha incrementado los depósitos, pero todavía el interés que paga por los depósitos es menor, pues entonces está generando mayores ingresos que sus gastos. Si miramos otros bancos, bueno, por último tenemos que también destacar la parte de morosidad que les comentaba. JP Morgan informa que ha dicho que los consumidores y las empresas todavía tienen balances saludables y que los incumplimientos todavía están en niveles históricamente bajos. Eso sí, las previsiones de pérdidas están aumentando en los bancos,
pero JP Morgan dice que todavía los niveles de morosidad están históricamente bajos y que, eso sí, que creen que el panorama económico es turbio y que podrían incrementar, pero que por ahora se mantienen en niveles controlables. Veremos en las próximas presentaciones de resultados. Desde Citigroup superan también las previsiones que se esperaba, otro banco que ha presentado resultados, pero se ven los resultados impactados por una negociación más lenta, han informado. Y por parte de Wells Fargo, pues le ha beneficiado también la subida de tipos de interés. Aún así, como les digo, la banca que arrancaba el viernes tan positiva, parece ser que a lo largo del día se ha tornado un poco mixto en casi todas las acciones bancarias. Parece ser que el mercado ya descontaba que los grandes bancos por lo menos publicasen bien. El ojo va a estar sobre todo en la banca pequeña y en la banca mediana, que es la que ha sufrido las consecuencias de la crisis bancaria regional y la salida de depósitos. Ahí es donde se va a mirar más a lupa los depósitos bancarios. Mientras tanto, los precios de importación y exportación en Estados Unidos se siguen desplomando. Fíjense en el gráfico, ya hablamos de caídas deflacionarias, estamos en cambio negativo interanual. Si miramos la caída de las importaciones, precios de las importaciones y precios de las exportaciones en Estados Unidos, ahí tienen la gráfica. Y claro, todo esto apoya también los datos que se han visto de inflación en el consumo y de inflación también por parte del productor. Recuerden que la inflación del productor en Estados Unidos se quedó en el 0,1. Eso es cerca de la deflación, está a 2 décimas de estar en territorio negativo y de estar en deflación en cambio anual, caída de precios. Estamos viendo que hoy nos llega la lectura de que el precio de las exportaciones y de las importaciones también ha bajado fuertemente, ya se mete en territorio negativo si miramos con respecto al año anterior, menos 6,1% el cambio del precio de las importaciones y menos 12% el cambio de los precios de las exportaciones. Así que parece ser que el movimiento desinflacionario continúa, pero aún así la Fed no está del todo convencida. Algunos miembros sí, pero otros no tanto. Goldsby ha sido el que ha hablado hoy. Daly, de la Reserva Federal de San Francisco, decía ayer que no, que aunque los datos sean tan buenos de CPI y de PPI este último mes, que aún así todavía tienen que tener cuidado porque no cree que sea el 2% tan fácil de lograr. Veremos, porque en el PPI ya incluso están en casi de deflación. Hoy Goldsby sí que ha sido un poco más optimista desde la Fed. El Banco de la Reserva Federal de Chicago ha dicho que los datos recientes muestran una disminución de la inflación prometedora y que, eso sí, recalca que la inflación sigue siendo superior al 2%, por supuesto. Eso sí, dice, es al menos prometedor que esta semana obtuvimos cifras de inflación que muestran que está bajando a un ritmo bastante rápido. Lo ha dicho en una entrevista que ha dado a Fox News. Dice, todavía es más alto de lo que queremos, pero está progresando. Ha reiterado también los comentarios que hizo en los últimos meses, un camino de oro para contener la inflación sin desencadenar una recesión. Es su objetivo, llegar al 2%, que no haya una recesión, y parece ser Goldsby que está siendo un poco más prometedor de cara a la inflación, es más optimista que por lo menos el resto de sus compañeros, que todavía tanto Loretta Mester de la Reserva Federal de Cleveland como Daly de la Reserva Federal de San Francisco han dicho que no, que todavía la Fed tiene que seguir subiendo tipos de interés. Veremos qué es lo que descuenta el mercado en unos minutos. También hablamos del dólar. El dólar, por supuesto, en el día de hoy ha tenido cierto intento de rebote. Recuerden que viene muy castigado estos últimos días, dólar estadounidense. ¿Por qué? Porque ha habido datos de inflación mejor de lo esperados. Desinflación más rápida de lo esperada. Eso lo que hace es que el mercado descuente que quedan menos subidas de tipos de interés o que incluso la Fed estaría cerca de terminar y el dólar empieza a perder valor por ese carry trade. Se empiezan a revalorizar el resto de divisas y el dólar pierde ese potencial. Si miramos en términos gráficos, ayer ya veíamos la pérdida de soporte en el índice dólar, que el índice dólar no deja de ser un índice que mide el dólar contra el resto de divisas mundiales, perdía el nivel de 100 y ahí es una pérdida importante a nivel técnica. Claro está que viene de mucha sobreventa y hoy ha tenido cierto ligero rebote, 99,88 es el nivel, pero aún así no deja de ser estar el dólar ahora mismo, el índice dólar, en el nivel más bajo desde abril de 2022. Habría que remontarse a abril de 2022 para ver un índice dólar en estos niveles. Y mientras tanto, los grandes fondos de cobertura, los que se denominan los hedge funds, ya están realizando sus apuestas contra el dólar. Han, de hecho, su posicionamiento, si cogemos todo el posicionamiento en el dólar de estos fondos de cobertura, el posicionamiento neto se ha vuelto bajista. Hay más fondos de cobertura apostando por la bajada del dólar, por un movimiento bajista del dólar. Creen que ahora se tienen que revalorizar el resto de divisas y que el dólar tiene que seguir ese movimiento bajista debido a que ya ha llegado o está cerca el tope en los tipos de interés de la Reserva Federal. Por supuesto, algún rebote tendrá en el corto plazo porque está muy sobrevendido.
pero como les digo, a nivel técnico, esa pérdida del nivel de 100, que de hecho llevaba aguantando más o menos desde inicios de 2023, aguantaba ese nivel de 100 puntos el índice dólar, parece ser que ya lo ha perdido, y a partir de aquí confirma otro movimiento a la baja. Obviamente, ya les digo, en sobreventa debería haber algún rebote pronto, pero la tendencia está ahí, la tendencia continúa a la baja. 99,88 es el nivel de hoy del índice dólar, un índice dólar que pierde por ese efecto carry trade y que mientras no haya un dato económico que muestre que la inflación puede repuntar o que el mercado puede entrar en recesión, va a seguir débil por ese efecto, donde si el gestor detecta que los intereses van a caer y que el dólar va a pagar un menor interés que lo que puede estar pagando a lo mejor otra divisa, entonces se pierde ese efecto carry trade y acumularlo o tenerlo en cartera hace que pierdas valor con el tiempo. Mientras tanto, si miramos otra clave, claro, tenemos que mirar hacia lo que va a pasar con la Fed, porque eso es lo que está descontando el mercado. ¿Cómo ha cambiado la percepción del mercado en tan solo unos días con esos datos de CPI y de PPI? Y a pesar de que hoy las expectativas de inflación, que no deja de ser una encuesta donde se pregunta a los consumidores, oye, ¿cuánto creéis que va a ser la inflación en los próximos 12 meses? Pues ha vuelto a repuntar en el día de hoy, la de la Universidad de Michigan. Los encuestados creen que la inflación va a ser más alta de lo que creían hace un mes, a pesar de los buenos datos de PPI y de CPI. Aún así, los datos sobre la mesa ya están haciendo cambiar las apuestas sobre qué va a hacer la Fed. Recuerden que hace 2 semanas se esperaba, con un mercado laboral todavía resiliente, que la Fed todavía subiese otras 2 veces los tipos de interés. Otras 2 subidas más para llegar a ese 5,6% que había dado Powell en sus pronósticos. Pero fíjense, la cosa ha cambiado mucho. Aquí tenemos la tabla. ¿Cómo leemos esta tabla? Bueno, pues tenemos las probabilidades donde se sitúan los tipos de interés en la parte de arriba y las fechas en las que se esperan que estén los tipos de interés y luego la probabilidad que se espera que esté ahí. Pues fíjense, tenemos que he marcado en rojo donde están las mayores probabilidades. Para la reunión de julio, ahora mismo los swaps sí que están descontando en un 96,1% de probabilidad que suban los tipos de interés. Suban los tipos de interés en 25 puntos básicos. Eso es lo que se está descontando ahora mismo para julio, una subida. ¿Qué ocurre? Que ya no se descuenta una segunda subida. Se cree que julio será la última. ¿Por qué? Porque si miran, en julio ya se queda en la misma columna. Pasamos a septiembre, misma columna. Pasamos a noviembre, misma columna, nos mantendríamos en el 5,25, 5,50. Pasamos a diciembre, misma columna. Pasamos a enero de 2024, que los tipos sigan en el 5,25, 5,50. Eso es lo que está descontando ahora mismo los swaps de la Fed con los datos sobre la mesa, descontando que la Fed va a subir en julio y se va a mantener ahí hasta principios de enero. Y luego en enero, a partir de marzo de 2024, la probabilidad indica que empezará a bajar. Que empezará a bajar de 25 en 25 en 25 cada una de las reuniones. Bueno, esto es lo que el mercado descuenta ahora, con unos datos de CPI y de PPI, como les decía, mucho mejores de lo esperado. ¿Qué es lo que dicen algunos analistas? Miramos al equipo de Ray Dalio, el equipo de Bridgewater, ese fondo que fundó el inversor tan reconocido Ray Dalio, y su equipo, de hecho su jefe de inversiones, no está tan de acuerdo con esto, con lo que está esperando el mercado. De hecho está bastante en contra. El jefe de inversiones de Bridgewater ha dicho que la lucha contra la inflación en Estados Unidos está lejos de terminar. Incluso con los buenos datos que hay sobre la mesa y que han salido mejor de lo esperado, dice que no ha terminado la inflación en Estados Unidos y que va a volver a repuntar. ¿A qué le achacan esto? En unas claves de Wall Street, en un cierre de Wall Street, hace unos cuantos días se lo enseñé, un gráfico de BofA donde veíamos que cuando se acabe el efecto base en la inflación, va a ser más difícil que la Fed consiga mantenerla cerca del 2%. Sí, los datos han sido muy buenos. Y de hecho, si vemos las importaciones y exportaciones de hoy, los precios están ya en deflación. ¿Qué están viendo desde algunos miembros de la Fed, como puede ser Daly y también Loretta Mester, o incluso el equipo de Ray Dalio, para advertir que no, que la Fed, que la inflación todavía va a mantenerse alta, no va a llegar al objetivo del 2%, y que esta proyección que ahora mismo descuenta el mercado en cuanto a los tipos, una última subida en julio y luego pausar y empezar a bajar a partir de 2024, marzo de 2024, que no, que es errónea, que los tipos se van a tener que mantener, dice Bob Prince, jefe de inversiones de Bridgewater, los tipos se van a tener que mantener altos. Y dice, la Fed no va a hacer recortes. Se lo ha dicho el Financial Times, de que no va a haber ningún tipo de recorte en 2024.
Veremos. Ahora mismo el mercado de los swaps espera que a partir de marzo los tipos empiecen a bajar reunión a reunión de 25 a 25 puntos básicos. Por supuesto, esto es lo que descuenta. Si tiene que cambiar algún tipo de descuento, pues habrá algún cambio tanto en el mercado de bonos como en los intereses, como también en las bolsas. Día de hoy, un día en el que empezamos a ver resultados empresariales, bancos que empiezan a mostrar cómo se han beneficiado de ese momento, de esa crisis bancaria regional, sobre todo los grandes bancos, a la espera de lo que presenten los medianos y pequeños bancos que presentan más adelante. Aún así, tono mixto en las bolsas, donde bueno, pues parece ser que ya estaba descontado ese movimiento, y un día en el que conocemos también que las apuestas bajistas contra el dólar se están disparando. ¿Por qué? Porque creen que la Fed ha llegado al final, pero otros analistas están advirtiendo que no, que esto no es así. Bridgewater por lo menos lo cree, que la Fed va a tener que mantener los tipos altos. Veremos lo que dicen los datos. Estas han sido las claves de Wall Street del viernes 14 de julio de 2023.